Ok, lo último que habíamos señalado el día de ayer estaba relacionado a la función gubernativa y las dificultades que atraviesa el gobierno, ¿no? Como conjunto de poderes públicos donde se van a llevar a cabo, donde se van a efectuar las decisiones y se van a tomar las medidas que regulan la actividad económica, política y social del Estado, por resumirla en cuatro cuadrantes específicos que sabemos que lo social deriva en muchos otros aspectos, laboral, educación, salud, etcétera, así como también la actividad económica con su consiguiente connotación financiera. Es en lo político, sin embargo, donde gravita bastante la labor de gobierno, ¿no? Porque más allá de lo que habíamos mencionado el día de ayer, cuando hablamos del gobierno y casamos un poco el concepto de gobierno con la administración pública, se traza una diferenciación que tiene connotaciones en el plano administrativo, ¿no? Y que es bueno que se las pueda anotar. Voy a poner un instante a pantalla en blanco para poder hacer uso de los diagramas que utilizamos en Zoom. Cuando hablamos del gobierno y la administración pública, hay dos escenarios que de pronto resultan importantes que podamos ubicar o diferenciar. Estos dos escenarios o dos cuadrantes que podemos identificar se encuentran vinculados, uno, a la relación de lo que denominamos aparato gubernativo, o si quieren de forma más, de forma más sencilla, gobierno, versus un aparato técnico administrativo, que también puede ser denominado como aparato de gestión. Lo gubernativo, o en el régimen de gobierno como tal, se circunscribe más que nada a lo que denominamos nivel superior dentro de la estructura administrativa. Enseguida les voy a graficar esa estructura para que se entienda. Y cuando hablamos del aparato técnico o administrativo y de gestión, sobre todo hacemos alusión a un nivel más de carácter ejecutivo y de nivel operativo. ¿Cómo sabemos que un servidor público o que parte de la administración se encuentra en una u otra forma de estructura? La singularidad la anotamos o la identificamos primero por la jerarquía, la estructura jerárquica que se adopta en un país. Voy a hacer un pequeño paréntesis de esta explicación para que podamos graficarlo. Vamos a aprovechar este espacio. Toda entidad pública en el país responde a la siguiente estructura mínima, ¿no? O estructura básica. Un primer grado, donde tenemos a la MAE, la máxima autoridad ejecutiva. Un segundo grado, donde se encuentra el personal designado. Un tercer grado, donde ubicamos al personal de libre nombramiento. Un cuarto grado, donde ubicamos a los jefes de departamento o jefes de unidad. Un quinto grado, con los denominados profesionales administrativos. Un sexto grado, con los técnicos administrativos. Un séptimo grado, con personal auxiliar. Y un octavo grado, con el personal de apoyo. Esta estructura presente en las entidades públicas casi de manera indistinta, sin importar de cuál se trate,
es la que nos ayuda a diferenciar quiénes se encuentran en el nivel superior, quiénes se encuentran en el nivel ejecutivo y quiénes en el nivel operativo. En el caso del nivel superior, nos vamos a identificar con un recuadro amarillo. Tenemos a la MAE y el personal designado. Entonces, estos dos asumen, si quieren, una connotación de lo que denominamos nivel superior. En caso de una alcaldía, la MAE es el alcalde y los personal designados son los secretarios. Sí, exacto. Secretarios o directores, ¿no? Dependiendo cada estructura que adopte la alcaldía, ¿no? En este caso, el nivel superior, como bien mencionas, alcalde y secretarios u oficiales mayores. Luego tenemos el rango del personal de nivel ejecutivo, que va del tercer grado. Uy, no, en este caso voy a utilizar, me olvidé poner esto. Se refiere al personal de tercer grado y cuarto grado. Este personal es el que se integra en lo que denominamos nivel ejecutivo. Es una suerte de nivel intermedio en la toma de decisiones que se adoptarán como parte de la administración pública. Entonces, este corresponde a nivel ejecutivo. Y los funcionarios de quinto hasta octavo grado son los que se vinculan más a una función de carácter operativo. Vamos a aprovechar el recuadro que ya está. Se vincula a lo que es nivel operativo, ¿no? Aquí vamos a poner la abreviatura, nivel operativo. ¿Qué denota aquello? Estos funcionarios, quinto, sexto y séptimo y octavo grado, que se vinculan más a nivel operativo, son en realidad los que desarrollan las labores cotidianas de la administración pública, las labores ejercitadas por los diferentes entes estatales y cómo estos se vinculan más que nada a lo cotidiano, al ejercicio de competencias y atribuciones de carácter cotidiano. Esto que trae consigo el reconocimiento de una particularidad más de gestión. Entonces, cuando hablamos de gestión, y aquí entra un poquito en juego lo que señala Miguel Marienhoff con la clasificación de la función administrativa, que vamos a verlo en un instante. Cuando hablamos de este aparato técnico, sobre todo estamos haciendo alusión a un tipo de administración, a una administración consultiva de carácter interno. Entonces, es el rango de funcionarios que comúnmente no conocemos, que no vemos, pero que desarrollan una función o desarrollan una labor cotidiana para el soporte de las propias decisiones adoptadas en la entidad pública. Mientras que los funcionarios de nivel superior, cuando hablamos de la máxima autoridad ejecutiva y el personal designado, haciendo la analogía, en la alcaldía, como bien señalaba Ignacio, alcalde más secretarios o alcalde más oficiales, puede ser oficial mayor, oficial técnico, y en el caso de la gobernación, el gobernador más sus directores o jefes de departamentos, o jefes de directores, perdón, de áreas, o secretarios también, ¿no? Va a depender mucho de la estructura autonómica que se haya adoptado. En este caso también aplica para lo que son los ministros, máximas autoridades ejecutivas de las carteras ministeriales. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los ministros y viceministros, ¿no? Los que integran primer y segundo grado dentro de la escala superior. Y el punto intermedio, que es el relacionado más que nada a la presencia de funcionarios de libre nombramiento y funcionarios ya de carrera, los jefes de departamento y unidad, que integran nivel ejecutivo. Ya que esta primera clasificación que nos ayuda a ubicar en qué extremo se encuentra más, en una lógica de aparato gubernativo de nivel superior, donde la característica predominante es que este nivel es el responsable de la toma de decisiones.
es quien decide dentro de la entidad pública, ¿no? En el caso del Ejecutivo Municipal, el alcalde más sus secretarios o oficiales mayores o oficiales técnicos. En el caso de de la gobernación, el gobernador o gobernadora más sus directores de área o secretarios de área o secretarios de unidades, junto con toda la estructura superior, ¿no? Esto sin hablar del componente legislativo de la administración pública, ¿no? Aparte de aquello, también hay una clasificación importante que debemos anotar, ¿no? En el caso de los funcionarios de cuarto grado hasta hasta el octavo grado, se denota también la particularidad de lo que conocemos como funcionarios de carrera. Por eso es que integramos esta lógica de los denominados funcionarios de carrera con el nivel ejecutivo y operativo, con parte del nivel ejecutivo y operativo. ¿Esto qué denota? Que en el caso de la administración pública, la estructura que se adopta en el Estado, este funcionario, el de cuarto grado, que es parte del nivel ejecutivo, es a su vez también parte del nivel operativo. Entonces eso connota una particularidad muy, pero muy interesante, ya que este funcionario en particular, el jefe de departamento, tiene una singularidad muy interesante porque es sí parte integrante del aparato técnico, de la parte de gestión, pero coordina eventualmente con el nivel superior en lo que involucra decisiones de carácter político, no solamente administrativo. Por eso es que tiene una singularidad muy particular. Aparte de aquello, también es importante reconocer que en el caso de la administración pública o la estructura de la administración pública, estos funcionarios, sin importar el grado, se van a sujetar a una serie de previsiones normativas. Es donde ingresa precisamente el parámetro de nuestra, mm, el parámetro de nuestra consideración legislativa, ¿no? El tema del alcance de la ley SAFCO, la ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, los decretos reglamentarios, la propia ley 482 para nivel municipal y otros que podemos citar. En ese sentido, entonces, cuando nos estamos refiriendo a la diferencia del gobierno versus la administración, al señalar de manera indistinta a estas, en realidad estamos cometiendo una equivocación, ya que el gobierno debiera ser entendido como más bien ese núcleo de toma de decisiones y el aparato técnico administrativo o el aparato de gestión ser aquel que da soporte o permite alcanzar un nivel de soporte suficiente para lo que es el parámetro de la función pública, ¿no? Entonces, aquí entran en juego diferentes criterios que debemos tomar en cuenta. Un primer criterio con relación a la separación de lo que es gobierno versus lo que es administración, ya que comúnmente ligamos esos dos conceptos como si fueran idénticos, cosa que no lo son. Muy aparte de aquello también el reconocer que cuando hablamos de gobierno, al connotar una circunstancia de carácter político, no solamente se agota en los ejecutivos, sino que se extiende a los otros órganos de poder, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Y ahí mencionamos la relación con el legislativo, la relación con el judicial, aunque no debiera, pero hay razones por las cuales podemos ligarlo a una connotación también de carácter político y no de carácter judicial o de administración de justicia. Entonces ahí cuando se maneja el concepto de gobierno, erróneamente lo extendemos a todo lo que es la administración pública. Cuando el gobierno implica conducción, el gobierno implica toma de decisiones, por lo tanto eso está reservado solo para nivel superior, dejando de lado lo que es el aparato técnico y de gestión. Sin embargo, también hay que reconocer algo. Las decisiones que se adopten
por parte del aparato gubernativo debieran estar fundamentadas por las recomendaciones que se vayan a emitir por parte del aparato técnico administrativo o de gestión. Porque si no hiciéramos aquello, le damos demasiado poder o demasiado énfasis a un parámetro más político antes que técnico administrativo y por lo tanto muchas de las decisiones pueden estar influenciadas por una percepción inadecuada de los factores que hacen a la conducción de un Estado, ¿no? Eso en términos de lo que significa el gobierno. Okay, vamos a volver a la presentación. Por eso es de que al señalar que el gobierno es ese resultado de diferentes conjuntos, el conjunto de diferentes poderes públicos, hacemos alusión a diferentes circunstancias. Entre ellas, por ejemplo, que esos poderes necesarios o esos órganos de poder necesariamente tienen que articularse de una u otra forma. Es que ahí en el nivel macro, por ejemplo, reconocemos los niveles de coordinación o de relación entre legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Dime, Ignacio, tienes la mano levantada. Sí, Doc, era de la anterior lámina. Le quería preguntar si, o sea, se refería a que las decisiones deben ser en base a recomendaciones de los funcionarios de carrera, digamos, los que conocemos como funcionarios públicos, los que siempre están ahí, digamos. Exacto. Ya Ahora, quería saber si eran esos. perfecto, sí. De todas formas, este punto lo vamos a aclarar un poco más con la apreciación que en un instante también les voy a hacer respecto a los tipos de administración pública que reconoce Miguel Marienhoff, porque ahí es donde se concentra una particularidad importante, ¿no? De establecer ciertos criterios donde encontramos nivel superior, nivel ejecutivo, nivel operativo, funcionarios de carrera, funcionarios electos y otros, ¿no? Que son aspectos conceptuales y también normativos que nos ayudan a aclarar lo mencionado y la consulta que también tenías. Lo deseable, hablando en términos de lo que debiera ser o lo que debiera propender, es que siempre las decisiones adoptadas por parte del nivel ejecutivo, el nivel superior, se fundamenten en las recomendaciones del nivel operativo y eventualmente del nivel ejecutivo. Eso, como les digo, es lo deseable, pero no siempre ocurre así. No siempre se desarrolla de esta manera, ¿no? Pero es lo deseable. Ahora, precisamente lo que vamos a ver a continuación nos termina de aclarar esta particularidad, porque cuando hablamos de la administración pública, reconocemos que esta se estructura de una manera muy variopinta en relación a qué, la naturaleza de la función y la estructura del órgano, ¿no? En relación a lo que involucra internamente y también desde un plano externo la materialización y la estructura de la administración pública de cualquier país, no solamente para Bolivia, sino en general. La posición manifestada por Miguel Marienhoff es muy clara en ese sentido. La mayor parte de las administraciones requieren de una suerte de estructura o dividir en diferentes sectores o compartimentos la labor administrativa para que ésta sea lo más efectiva posible. Atendiendo a la naturaleza de la función, cuando hablamos de una administración activa, nos referimos sobre todo a una administración que decide y ejecuta, ¿no? Aquella que toma las decisiones, que como mencionábamos en el diagrama anterior, tiene directa relación con la actuación desempeñada o desarrollada por el nivel superior, por la máxima autoridad ejecutiva y excepcionalmente por funcionarios de segundo grado, ¿no? Que son los responsables iniciales de poder determinar la ejecución de las decisiones adoptadas por parte del Estado o por parte de la entidad pública. Asimismo, hablamos de una administración jurisdiccional que es la que se activa o la que se vuelve oportuna para decidir sobre las acciones promovidas por los administrados.
es la que fuera de una labor cotidiana o una labor de oficio que se verifica en la administración pública, es una administración que responde a los estímulos, que responde a los requerimientos y solicitudes de la población. Solicitudes que de una u otra forma muestran el ejercicio de derechos o buscan el cumplimiento de obligaciones bajo el amparo de la función administrativa, de lo que pueda llegar a hacer la administración. De la misma forma, también reconoce Marienhof la presencia de la denominada administración interna, vinculada a la actividad realizada para la propia organización de la entidad, ¿no? Es aquella que le brinda soporte. Cuando hablamos de administración interna, estamos haciendo alusión sobre todo a esos funcionarios de nivel ejecutivo a nivel operativo, partiendo del jefe de departamento o jefe de unidad hasta el personal de apoyo, y que en base a aquella circunstancia, con la labor desempeñada por esta administración interna, la administración activa pueda tomar las decisiones correspondientes. Entonces, si tomamos en cuenta lo señalado en el diagrama anterior, vamos a volver un instante. Acá, en el primer caso, al referirnos a la administración activa, aquella que decide y ejecuta, estaríamos hablando del denominado aparato gubernativo, ¿no? O gobierno, si quiere. Como bien señalaba, no puede extenderse a toda la administración pública porque hay sectores de la administración que no toman decisiones, que lo que hacen es desarrollar o desencadenar actos administrativos no jurídicos, que significa que no producen efectos jurídicos inmediatos, pero que sirven de soporte para la administración activa. ¿Y eso qué denota? Que en el otro extremo, cuando hablamos de la administración interna, hasta de acá, estamos haciendo alusión sobre todo a ese aparato de gestión. Para diferenciar un poquito la labor ejercitada según la tesis o el postulado de Miguel Marienhof. Aquí la pregunta es, ¿y qué sucede con la administración jurisdiccional? Si esta puede ser activa o puede ser interna. Aquí denota una salvedad de que cuando hablamos de la administración jurisdiccional, gravita en ambas, ¿no? Porque en parte va a involucrar el desempeño de una administración interna que es útil para la propia organización y también, en última instancia, la decisión o la materialización de un acto administrativo como manifestación de voluntad respecto a los trámites, procedimientos y otros que se llevan a cabo con la intervención del administrado que solicita, demanda o exige algún tipo de respuesta por parte del Estado. Para graficar un poco esta situación y que tengamos en mente los aspectos relacionados, tracemos una especie de diagrama de flujo para entender cómo es que opera esta circunstancia gravitante entre una administración activa, una administración jurisdiccional y una administración interna, ¿vale? Para ello, como les digo, vamos a recurrir a un pequeño diagrama de ejemplo. Voy a poner la pantalla en blanco para que nos facilite el empleo de pizarra. Y vamos a poner algunos aspectos del diagrama. En este caso, al tratarse de un diagrama de flujo o de procedimiento administrativo, sabemos que tiene un punto de origen y un punto final, ¿no? Ese punto de origen lo vamos a identificar con otra flecha, otro color, que lo situamos acá, en ese punto. Denota sobre todo la salvedad de algún tipo de petición, puede ser incluso reclamo, por parte del administrado o del ciudadano, para hacerlo más sencillo. El ciudadano es el que activa la función pública o el desarrollo
de las labores de la función pública a través de su petición, su reclamo, su denuncia, su demanda y otro, ¿no? Entonces, esto nos marca el inicio de un procedimiento administrativo. No vamos a trabajar el procedimiento administrativo como tal, sino que tan solo vamos a identificar a las etapas y a las formas de administración presentes en aquel aspecto. Entonces, para ello voy a utilizar nuevamente otro color. Ahora sí. Este punto, entonces, o la consecuencia luego de la petición, activa la labor jurisdiccional de una administración jurisdiccional, como mencionaba Miguel Marienhoff. ¿Por qué? ¿Por qué de una labor jurisdiccional? Porque es el primer punto a considerar. Porque va a depender la petición o reclamo. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Si yo, por ejemplo, mi petición es que me aprueben planos de construcción, sé que ese trámite o ese proceso reviste el reconocimiento de una competencia de orden municipal. Entonces, una competencia municipal. Entonces, de esa manera yo sé quién dentro o quiénes dentro de la estructura de la administración pública en general tienen la jurisdicción y la competencia para responder a mi petición o reclamo. En este caso, mi petición, ¿no? Que me aprueben planos de construcción. Por eso es de que el punto de partida será siempre el identificar a la administración jurisdiccional. Al referirnos a una administración jurisdiccional, estamos haciendo alusión a dos conceptos. La identificación de qué parte de la administración pública tiene competencia en relación de materia y también una competencia en razón de territorio. En algunos casos se suma una tercera con la competencia en razón de grado, sobre todo cuando hablamos de atribuciones y competencias compartidas. Ya luego voy a hacer algunas apreciaciones al respecto. Entonces, de acuerdo a ¿Esto es más por materia, autonomía o por...? claro, Ah, tiene ya. que ver con las autonomías y los niveles jerárquicos que reconocemos en la administración. Ok, cuando hablamos de la competencia en razón de materia, yendo a nuestro ejemplo de la aprobación de planos de construcción, sabemos que esta es una competencia de orden municipal. Ahora, no tenemos una sola alcaldía en el país, tenemos 333 alcaldías, entre alcaldías convencionales, alcaldías indígena originaria campesinas, etc. ¿No? Entonces, ahí entra la competencia en razón de territorio. Cuando hablamos de una administración jurisdiccional, se vincula estos dos conceptos, estos dos parámetros de comprensión. Uno, la competencia por razón de materia, que ya nos vincula a un régimen municipal, y la competencia en razón de territorio, lo que nos vincula a un ámbito ya geográfico del área de influencia. Por ejemplo, el área de influencia de Cochabamba se extiende a todo lo que es la ciudad del Cercado, ¿no? La capital de provincia, con sus límites al norte, al sur, al este y al oeste, ¿no? Que dicho sea de paso, son límites que se encuentran prácticamente todos en una situación de conflicto, ¿no? Pero eso ya lo vamos a tocar un poco más adelante. La competencia del grado no aplicaría en este caso porque es una competencia privativa, la del régimen urbanístico y de catastro, que aplica solo al régimen municipal. Cosa muy distinta, por ejemplo, que yo no esté en pos de la aprobación de un plano de construcción, sino que más bien busque algún tipo de petición o reclamo o denuncia relacionada a un parámetro de educación. O, si quieren, de salud. ¿Por qué manifiesto estos dos casos, el de educación o salud? También se van a sujetar en una circunstancia de competencia en materia, también de territorio,
pero sobre todo de grado, porque va a depender mucho qué es lo que yo pido. Por ejemplo, en el área de salud, si yo pido o reclamo algún tipo de asistencia para un centro hospitalario, previamente tendré que verificar por cuestión de grado si resulta ser una competencia municipal, departamental o incluso nacional, dependiendo lo que yo exija. Lo mismo en el ámbito de educación. Por eso ahí el grado connota otra particularidad. Cuando ya se ha admitido una petición, abrimos una segunda etapa del procedimiento administrativo, el que luego vamos a verificar en el Derecho Administrativo 2. Se abre una segunda etapa, que es en la que, sobre todo, se produce una suerte de valoración de lo pretendido. Sabemos que lo pretendido ha sido comunicado a través de la petición, el reclamo, la denuncia o la demanda, ¿no? Esta etapa del procedimiento administrativo abre inmediatamente nuestra consideración de quién va a ser responsable de esa valoración. Y en este caso, quien resulta ser responsable de ello es precisamente la administración interna, aquella que mencionábamos como aparato de gestión. Los servidores públicos de cuarto grado, de quinto grado en realidad, hasta octavo grado, con la participación gravitante del funcionario de cuarto grado, ¿no? En el esquema que mencionábamos. ¿Qué nos va a proveer esta etapa del proceso? Si acá trabajábamos lo que es la petición y el reclamo, aquí se produce el análisis de dicha pretensión y la recomendación correspondiente, entendiendo que tal circunstancia va a ser resultado precisamente del análisis efectuado. ¿Por qué se lleva a cabo este análisis? Porque tiene una connotación, si quieren, más de carácter técnico, administrativo, y que no debiera ser algo que la administración interna valore. Ahora, el análisis o recomendación no es unilateral. El análisis o recomendación para la valoración de lo pretendido también va a estar de alguna forma condicionado por o condicionada por la propia actuación del peticionante o el solicitante, ¿no? Que puede entregar sus pruebas, sus respaldos para que sean valoradas por parte de la administración interna. Yendo a la aprobación de planos, entregamos nuestro plano de construcción para que el arquitecto, que es parte de la administración interna, como profesional 1, profesional 2, pueda valorar si lo que yo planteo como una construcción dentro de mi terreno se acomoda o no a las previsiones normativas del régimen municipal. ¿Cuál va a ser el resultado? Esto se materializa en una serie de informes que van a ser presentados por la administración interna con el objetivo de que estos puedan ser también valorados por lo que denominamos la administración externa, a la vez es administración activa porque es la que toma las decisiones y que de acuerdo al diagrama anterior manifestábamos que se vincula a lo que denominamos aparato gubernativo o si quieren nivel superior. Es el nivel superior entonces el que toma la decisión en última instancia. ¿Con relación a qué? Con relación a lo que pueda recomendar, a lo que pueda sugerir el nivel de administración interna. Y el resultado, como tal, será precisamente la decisión, la materialización de la decisión. En términos ortodoxos o en términos correctos, esa decisión en el ámbito administrativo recibe la denominación de acto administrativo. Es ahí que evidenciamos entonces
el esquema sobre el cual, voy a cambiar el color para que sí se pueda notar. Eco. Entonces hablamos de un acto administrativo me deja cambiar el color. Ahora sí. Así se nota. Entonces hablamos de la decisión como tal, que es la materialización de un acto administrativo. Entonces ven cómo han intervenido 3 niveles de los que identifica Miguel Marienhoff. Uno, desde un punto de vista conceptual, con relación a el ejercicio de competencias, que es la administración jurisdiccional, ya luego en un punto de vista pragmático de desarrollo de las labores relacionadas a la administración pública, una administración interna en una suerte de valoración para el análisis y recomendación de lo que pretende el ciudadano. Y por último, la decisión por parte de la administración externa activa o el aparato gubernativo de nivel superior, ¿no? Es así que se relacionan o interactúan estas 3 formas identificadas por Miguel Marienhoff, que ojo, no son las únicas, ya que eventualmente hay subclasificaciones que evidenciamos en este mismo esquema. En este caso voy a empezar primero, más bien identificando estas subclasificaciones y ya luego vemos el componente teórico de soporte de las mismas. Cuando nos referimos entonces a la administración pública, vamos a borrar esto para que tengamos espacio. Perdón, antes de borrarlo, lo vamos a grabar para que también estos diagramas se los pueda facilitar. Listo. Ahora sí lo podemos borrar. Miguel Marienhoff ubica que muy aparte de lo que es la administración jurisdiccional y la administración interna y externa, lo que es también administración activa, en el caso de la externa, podemos identificar a una administración caracterizada por ser la que ejercita una fase de control, o la administración de contralor, a la que le vamos a sumar una particularidad, es la que ejercita fiscalización. En este caso, la administración de contralor se estructura en 3 etapas también. Una que se evidencia en la fase de análisis y valoración de lo pretendido. Vamos a cambiar el color. En este caso vamos a trabajar con este color. Prefiero volverla a poner. Una administración de contralor, en este caso, que recae sobre la administración interna. Aquí hay 2 circunstancias que se van a evidenciar, ¿no? Como parte de esta labor de contralor o de fiscalización. Una primera etapa interna previa y una segunda etapa interna posterior. Entonces, las funciones de control o de fiscalización se efectivizan de estas 2 maneras, la previa y la posterior. La previa, cada servidor público. Vamos a poner a continuación, cada servidor público. Y la interna posterior significa después de que se ha materializado el acto, no el acto final, sino el acto desarrollado por la administración interna, enseguida les explico en qué consiste que resulta ser una función ejercitada por la UAI, la Unidad de Auditoría Interna. Es la que verifica, fiscaliza, controla que las decisiones internas todavía de la administración
se acomoden o no a la previsión normativa. Obviamente, si no se acomodan a la previsión normativa, obliga a la administración activa a tomar determinaciones. La previa, que es la que ejercita cada servidor público, haciendo alusión a su propio nombre, es la relacionada a un factor. Que se tome en cuenta la valoración de la norma administrativa vigente para determinar con precisión si lo que pretende hacer el servidor público es correcto o incorrecto. Si es adecuado a la norma o no es adecuado a la norma. Esto, a su vez, radica en la necesidad de identificar dos formas de ejercicio de la administración. Una denominada administración reglada y otra denominada administración discrecional. En el primer caso, cuando hablamos de la administración reglada, esta sobre todo se evidencia en esta etapa, en la del análisis y recomendación como una de las funciones ejercitadas por la administración interna. ¿Qué significa aquello? Todo lo que haga cada servidor público de quinto, sexto, séptimo, octavo grado y en algunos casos incluido también el funcionario de cuarto grado, se encuentra determinado por ley, determinado en la normativa vigente, sea ley, decreto, reglamento, guías, manuales de funciones, códigos de ética y otros. Por eso es reglada. A diferencia de una actividad o una administración, si quieren, discrecional, que puede ser adoptada por el nivel activo o por la administración externa o por el aparato gubernativo. ¿Cuándo? Cuando sin salir del marco de referencia de la ley, sin salir del marco de referencia de la norma, pueda tomar cierta discrecionalidad en la adopción de ciertas medidas o actos administrativos, ¿no? Como manifestación de la voluntad administrativa. De la misma forma, cuando hablamos de la administración reglada en el ejercicio de una administración interna, Miguel Marienhoff nos menciona la existencia de otra faceta dentro de lo que es la administración interna, conocida como administración consultiva, como una suerte de soporte para las decisiones que vayan a ser desarrolladas por la administración externa o la administración activa. Eso significa que la administración consultiva, solo se activa si la administración externa se lo solicita. Si no se lo solicita, no necesariamente se activa, o aunque se activare, aunque desarrollare su función o su labor, pues sencillamente la administración externa puede tomarla en cuenta o no tomarla en cuenta. Por eso su carácter discrecional. Ojo, la discrecionalidad a la que hace alusión Miguel Marienhoff en ningún momento puede ser supra legem, sino más bien es infra legem. ¿Qué implica aquello? La salvedad de que la norma, que la actuación discrecional o la administración discrecional no sea supra legem y sí pueda ser infra legem, responde sobre todo a un criterio con relación a la administración discrecional. Por mucho de que le reconozcamos a la administración activa, a la administración superior, la particularidad de tomar ciertas decisiones discrecionales, estas en ningún momento pueden ser contrarias a una norma general o a una norma administrativa a la que deban sujetarse de manera irrestricta como parte de la función pública. Y eso nos lleva a la última etapa de la administración de Contralor, que para evitar que las flechas se mezclen por aquí y por allá, la voy a poner acá arriba, que se ejercita en este caso
sobre la decisión o acto administrativo final, como parte de esa administración de controlor, lo vamos a poner un poquito más arriba, administración de control o de contralor, que se ejercita de manera específica en un plano externo posterior por la Contraloría, como ente de fiscalización y control posterior en nuestro país. ¿Qué le interesa controlar a la Contraloría? Valga la redundancia, la decisión o acto administrativo final, aquella a la que se ha arribado luego de un procedimiento administrativo. Sé que se lo ve un poquito enrevesado o atravesado, pero quisiera que me confirmen si es que se entendió esta explicación con relación a las formas de administración. Enseguida vamos a ver también la teoría sobre estas, de las identificadas por Miguel Marienhoff. O si requieren que les explique algún otro punto que no hayan entendido. Vale, como no hay ninguna pregunta, a menos que la hayan puesto en el chat, voy a abrir por si acaso la ventana de chat. No tengo ninguna consulta. Podría entonces dar por asumido de que se ha entendido un poco la relación entre las administraciones que identifica Marienhoff. Enseguida, igual, como les digo, voy a reflejar todo el parámetro teórico de lo señalado por el autor, pero quería mostrarles un poco cómo es que operativiza esto, cómo es que todas esas administraciones se desarrollan de forma conjunta. Acá la diferencia es quiénes las ejercitan, ¿no? Bien habíamos señalado, por ejemplo, que en el caso de la administración jurisdiccional compromete tanto una administración interna como una administración externa. Entonces, va a toda la línea del procedimiento administrativo. Eso denotaría que en una administración jurisdiccional hablamos de la función ejercitada por funcionarios de primer grado hasta el 8º grado, ¿no? En lo que le corresponde efectuar como parte de la administración jurisdiccional, ¿no? En el ejercicio de una labor jurisdiccional. Cuando ya hablamos de una administración interna o una administración consultiva, estamos refiriéndonos sobre todo a funcionarios de 4º grado, a funcionarios de 8º grado. Cuando nos referimos a la administración interna, y cuando nos estamos refiriendo, vamos a hacer la conexión, 4º grado, 8º grado, a la administración interna, y cuando nos referimos a la administración consultiva, la voy a poner al lado, puede involucrar 2º grado hasta 4º grado. ¿Por qué? Porque son los que asesoran o los que brindan soporte a nivel activo, si quieren, a la máxima autoridad ejecutiva. Por eso es de que funcionarios de 5º grado a 8º, que son de orden operativo, no pueden ser considerados órgano consultivo o administración consultiva, porque son los que le brindan soporte a la MAE, a la máxima autoridad. Cuando hablamos de la externa y activa, de la misma forma, nos referimos al nivel superior, que ya anotábamos que se trata de funcionarios de primer grado y 2º grado. Cuando hablamos de la administración de controlor, solo para el caso de el control interno posterior que es ejercitada por la UAI, nos referimos sobre todo a funcionarios de 2º o 3er grado. Lo voy a poner para mayor énfasis. 2º y 3er grado. Esto, como les digo, para lo que es labor de UAI, excepcionalmente 3er grado, ya que en la mayoría de los casos corresponde 2º grado. No son funcionarios designados por la MAE para que integren
las labores o funciones de la UAI, en este caso los contadores o los auditores de la entidad. Y en el caso de la Contraloría es un agente externo, ¿no? No tiene nada que ver con la entidad, precisamente es el que lleva a cabo un control desde fuera, un control posterior, por eso es de que solo se concentra en la decisión o acto administrativo final. Perfecto. Nuevamente hago la consulta de preguntarles si es que me entendieron todo lo que quería explicarles con este diagrama para que podamos volver a la presentación de lo señalado por Miguel Marienhoff. La verdad, Doc, yo me perdí hace buen rato, o sea, que voy a repasar después cuando lo suba a plataforma nomás. Perfecto, no te preocupes, no te preocupes. Además de que cuando estemos viendo la parte de la teoría que viene enseguida, se va a entender un poco mejor. Esto es simplemente como una suerte de soporte a lo que está señalado en la teoría por Miguel Marienhoff. Ok. Vale. Ok, de todas formas le voy a sacar una captura para que igual le suba este diagrama junto con el video. Hoy lo voy a renderizar, espero que hasta la noche esté ya listo para que esté en una buena calidad y también se lo suba a plataforma. ¿Vale? Ok, vamos a borrar la pizarra y vamos a retomar lo señalado por Miguel Marienhoff. Recapitulando, Marienhoff nos habla de una administración activa, jurisdiccional, interna, lo propio, una administración externa, es orientada a satisfacer los intereses del público, de la ciudadanía, es donde ubicamos, por ejemplo, el personal de apoyo que recibe las solicitudes, las demandas, las peticiones o reclamos de la administración, las entrega a funcionarios de séptimo, de sexto o de quinto grado, quienes luego vinculan a una unidad en particular, comandada por el funcionario de cuarto grado, y de esta manera se activa la labor de la administración. Dejando también el reconocimiento de la existencia de una administración consultiva, que es la que lleva a cabo la actividad técnica y preparatoria para la manifestación de la administración activa, de la misma forma que la administración interna, ¿no? Separando un poco la relación de una administración consultiva para nivel superior versus una administración interna que podría asemejarse igual a una administración consultiva con sus reparos y sus limitaciones en cuanto a la labor que ejercita para el cumplimiento de los fines de la administración pública. Y una administración reglada que prácticamente alcanza a todas las facetas de la administración pública y preferentemente a los denominados servidores públicos de carrera, desde el cuarto grado administrativo hasta el octavo grado administrativo, que van a desarrollar sus labores de acuerdo a las normas y la legislación administrativa vigente. Versus una administración discrecional, cuya discrecionalidad mencionaba es una discrecionalidad de infralege y que actúa de acuerdo a criterios no solo jurídicos, sino también políticos, sociales, económicos, financieros, etcétera, razón por la cual esa administración discrecional suele ligarse bastante a nivel superior. Es excepcional que un funcionario de cuarto grado, quinto, sexto, séptimo y octavo pueda hacer uso de una facultad discrecional, ya que esto, como les digo, generalmente se vincula más a una función de orden de nivel superior, perdón, ¿no? De primer grado y de segundo grado máximo. Y por último, la administración de contralor, según la naturaleza de la función, ¿no? Para el control de los actos administrativos, que se dividen en dos etapas, el control interno y el control externo. A su vez, el control interno se subdivide en control interno previo o control interno posterior. Y por último, una suerte de control externo posterior que es más de carácter financiero para ver si los recursos han sido bien empleados o medir el comportamiento de los servidores públicos.
Con relación a la estructura del órgano, tenemos a tres formas reconocidas por Miguel Marienhoff. Una es la administración burocrática, otra la administración colegiada y por último la administración autárquica. Por si acaso, estas tres se encuentran reflejadas en la administración pública boliviana. Cuando hablamos de la administración burocrática o individual, nos referimos sobre todo a las funciones asignadas por las personas individuales y que actúan de manera permanente y continua, sujetas a las reglas de jerarquía, desde el primer grado hasta el octavo grado, ¿no? En todas las entidades públicas. A diferencia de la administración colegiada, que suele desarrollar su labor más de orden o de manera intermitente y que se encuentran encomendadas a varias personas, pero en igualdad de condiciones. En este caso, tenemos, por ejemplo, una situación de administración colegiada a el Consejo Municipal en el nivel de las alcaldías o del nivel municipal, a la Asamblea Legislativa Departamental con relación a el nivel de departamento o de estructura gubernativa del departamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional a nivel nacional y otros entes u órganos colegiados donde tenemos la presencia de dos o más sujetos en igualdad de condiciones, ¿no? Como directivos o directores, el caso concreto del directorio del Banco Central, el directorio de YPFB como entidad pública o empresa pública, el directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, el directorio de la aduana, etc., ¿no? Entonces ahí vemos una actividad colegiada donde las decisiones se toman en conjunto sujeto a reglas de quórum y representación. A diferencia de una administración individual que las decisiones se adoptan por el ejercicio de una función o atribución ejercitada desde un punto de vista individual. Por último, la administración autárquica, dentro de la clasificación que maneja Miguel Marienhoff. Cuando nos referimos a una administración autárquica, estamos haciendo alusión a un complemento de las denominadas administraciones autónomas o del régimen autónomo que Marienhoff no identificaba o señalaba como dispersas, porque en realidad, en su opinión, una opinión que comparto, importa muy poco si una entidad pública es o no autónoma, si no goza de una cualidad autárquica, ya que si bien una persona, o perdón, una entidad puede aseverar que es muy autónoma al permitírsele el establecimiento de sus propias reglas y la conducción de sus propias autoridades, electas por la vía correspondiente o elegidas por la vía correspondiente, de nada va a servir lo que pretenda llevar a cabo si no goza de un soporte económico financiero para dichas decisiones, ¿no? Para justificar su conducta autónoma o descentralizada. Es por ello que para una administración autárquica se requiere, sobre todo, la confluencia de dos factores: ser autogestionables en términos económico-financieros y obviamente la conducta autonómica, ¿no? De poder definir sus propias reglas y ejercitarlas con sus propias autoridades. En el caso boliviano, y es bueno hacer la acotación, nuestras entidades denominadas autónomas adolecen de esta debilidad. No llegan a ser 100% autárquicas, todavía dependen, y en algunos casos una dependencia casi absoluta de los recursos o insumos económico-financieros que le pueda proporcionar el Estado o el gobierno central, razón por la cual su conducta autonómica queda realmente reducida a la mínima expresión, a un criterio más de ejercicio político que ejercicio de gestión administrativa. Por eso, lo autárquico tiene una connotación más administrativa, de carácter económico, financiero y de gestión, mientras que lo autónomo tiene una connotación más política. Por eso es de que nuestras autonomías todavía no funcionan como debieran, ¿no? Ya que hay una dependencia muy fuerte con relación a la administración central. Con lo que habríamos terminado ese tema, ya simplemente
involucraría el que reconozcamos algunos otros factores de complemento.